un podcast de Cooperativa. Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. El primer café de hoy lo vamos a compartir con la economista Bettina Horst, que es directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo, Nicolás Izaguirre, que también es economista, es del PPD, recordemos fue ministro de Hacienda, también de Educación y SECPRES, con Cristian Monkever de Renovación Nacional, vicepresidente de Renovación Nacional actualmente, fue ministro también de Desarrollo Social, Vivienda, SECPRES y presidente de ese partido. Y con Ignacio Walker, ex senador, ex canciller, ex presidente de la DC, hoy en el Mundo Independiente. Con ella entonces compartimos este primer café de hoy. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, después de que ya se venía conversando y especulando cómo sería, finalmente ya el gobierno oficializó su proyecto de ley, este megaproyecto que finalmente el presidente José Antonio Kast lo bautizó como proyecto de reconstrucción y desarrollo. Después de la cadena nacional, después de las explicaciones ayer de el despliegue de ministros para aterrizar cada una de las medidas y el ministro de Hacienda ayer que dio más detalles de cada una de las ideas de este proyecto, el debate político ya se ha abierto totalmente, aunque ya venía. Hay que recordar que en el programa de gobierno de José Antonio Kast estaba la famosa esta rebaja, ¿no es cierto?, al impuesto corporativo de 27 a 23, lo cual no es una sorpresa que esté en este proyecto de ley, pero hay muchos otros aspectos que están generando debate lógico, normal, como en toda democracia. Los economistas se han tomado, digamos, el protagonismo en estos debates, así que voy a comenzar por economistas. A ver, Bettina, de todas las medidas que se ha anunciado y se ha concretado finalmente, estas 40 medidas, ¿hay alguna en particular que tú creas que puede generarle más dificultad al gobierno a la hora de la necesidad de que se apruebe este proyecto de ley? Hola Cecilia, Hola. ¿Qué tal? También saludo al resto de los panelistas. Yo creo que es difícil responder lo que tú preguntas, Cecilia. Uno, porque hay que entender que las distintas partes son parte de un todo. Sí. La suma más que los componentes individuales, ¿no es cierto? Y por eso lo interesante de un paquete tan robusto de tan distintas medidas. Como tú bien decías, hay temas que son más bien compromisos de campaña, como el tema de las contribuciones, y hay otras medidas que hacen un sentido desde un punto de vista de la reactivación económica, como es el tema tributario, como es el término de los permisos, etc. Por lo cual, hoy día también vemos desde las oposiciones, ¿no es cierto?, en el Congreso, y lo que se ha anticipado ya sin conocer todo el detalle de la reforma, también ya se han visto posiciones que han sido quizás no consistentes con lo que hemos visto en el pasado. Te pongo un ejemplo. La rebaja del impuesto a las empresas, en el pasado sectores también de izquierda plantearon la necesidad de rebajar esa tasa de impuesto. Después venía una discusión respecto de compensaciones, no compensaciones, ¿no es cierto? Esa es otra discusión. Pero el objetivo inicial de reactivar la economía y uno de esos elementos centrales era la rebaja de impuestos a las empresas. En el pasado había bastante más consenso y hoy día uno observa que eso ya no está presente. Entonces es muy difícil anticipar en función de lo que hemos visto en el debate en los últimos meses cuáles van a ser las posiciones de cada sector. ¿Y tú crees que eso que estás describiendo, que en el gobierno anterior estaban de acuerdo con, como dices tú, compensaciones o no compensación, algo así dijiste, pero que ahora no, entonces empieza el factor político, 100% político, dices tú? Claro, efectivamente, porque ya no tiene, o por lo menos tenía que explicarse mejor por qué lo que pensaban hace 6 meses atrás, hoy día ya no es válido eso. Yo entiendo que hay una discusión respecto del efecto recaudatorio, el efecto fiscal de estas medidas, ¿no es cierto? Pero entonces centremos ahí el debate y no centremos en el debate en decir a priori yo me opongo a bajarle el impuesto a las empresas, cuando hace pocos meses atrás
el ministro de Hacienda de ese entonces, de ese gobierno, distintos sectores políticos planteaban que era una medida, entre varias, sin duda, que era necesaria para reactivar la economía. Entonces, hoy día anticipar qué va a pasar finalmente el día de mañana, y además también recordemos que aún no están bien dibujados los límites entre las distintas oposiciones en el Congreso. Entonces, yo creo que es importante que el gobierno presente la reforma, el paquete completo en su conjunto, y ahí, bueno, ahí se va a abrir con más detalle también, conociendo más detalle la discusión política. Bueno, hay bastante, no sé si 100%, pero ya ayer, ¿no es cierto?, se conocieron más detalle. Pero a ver, Nicolás Izaguirre, esta reflexión que hace Bettina, ¿no?, en el sentido, los que hasta hace unos meses estaban de acuerdo con la rebaja, ¿no es cierto?, de este impuesto corporativo, hoy no, no hay un factor político, tienen que explicarlo. ¿Cómo lo explicarías tú, Nicolás? Bueno, hola a todos y todas. Pensaba antes de comenzar el programa cómo íbamos a discutir, porque en esta llamada ley Tutti Frutti, la verdad es que son tal la cantidad de temas que uno se pregunta, ¿realmente queremos dialogar y queremos discutir en serio? Porque cada uno de los temas, dependiendo exactamente de los detalles, uno puede tener disposición favorable o desfavorable. Uh-huh. Entonces, cuando te fuerzan a discutir un paquete en que te van a pasar gato por liebre, esto va a ser la Torre de Babel, va a ser un enredo padre, y francamente no creo que muestre, lo discutimos algo el viernes pasado, sí, una voluntad de diálogo por parte del gobierno. Yo no sé por qué lado partir, porque, por ejemplo, el tema del que está hablando Bettina, yo te podría hablar mucho rato. Yo soy en general relativamente partidario de bajar los impuestos corporativos, pero con una cantidad de calificaciones que hacen toda la diferencia. Pero si me mezclan eso con la reintegración, con la rebaja de las contribuciones, con la eliminación de las contribuciones a la tercera edad, con el tema del subsidio al empleo, entonces es un enredo tal que tú al final no sabes cómo conversar sobre esto. Pero, Nicolás, ahora, pensando en la audiencia, por lo menos tratemos, ¿no es cierto? Pensando en la audiencia, por una parte, voy a partir por lo fácil. Por esto de que habla lo que te preguntaba. Voy a partir por lo fácil porque lo complicado, que es lo realmente importante, donde está la diferencia entre lo que puede ser bueno o lo que puede ser pésimo. Pero voy a partir por lo fácil. El tema de la contribución, de las contribuciones de los adultos de 65 años o más. Eso a mí me parece ya, francamente, estoy completamente en contra. Pero completamente en contra. Mira, simple. Si tú tienes una casa de un valor de hasta 3.000 UF, esto es 120 millones de pesos, dado la evaluación fiscal, a ti tú no pagas contribución. Si tienes una casa de 5.000 UF, o sea, 200 millones de pesos, las contribuciones que pagas son como 100.000 pesos mensuales. Si tienes una casa de 10.000 UF, las contribuciones que pagas son como 200 millones, y si tienes una casa de 20.000 UF, como 500 millones. ¿Dijiste 200 millones de contribución? Al año. No, okay. Si tienes una casa de hasta 120 millones de pesos, no pagas contribución. Sí, eso. Porque la evaluación fiscal es la mitad. Si tienes una casa de 5.000 UF, o sea, 200 millones de pesos, sí, tú vas a pagar del orden de los 100.000 pesos mensuales. Hasta ahí íbamos bien. ¿Y después? Ya. Si tienes una casa que vale 10.000 UF, o sea, 400 millones de pesos, tú vas a pagar contribuciones del orden de los 200.000 mensuales. Si tienes una casa que vale 20.000 UF, tú vas a pagar contribuciones del orden de los 600.000 mensuales. Entonces, esto es lo mismo que si hubiera mandado una ley de PGU que dijera, mire, además de la PGU actual, yo a todos aquellos adultos mayores que tienen una casa que vale menos de 120 millones de pesos, le voy a dejar igual. Una familia que tiene una casa que vale 400 millones de pesos, le voy a dar otra PGU extra. Y si tiene una que vale 800 millones de pesos, le voy a dar 2,5 PGU extra. Pero dime, ¿qué sentido tiene darle más a los que tienen más? Es como el Hood Robin. Ya, ese es un punto de las tantas medidas. Pero respecto ese es el problema precisamente, y aquí porque quiero que los demás querrán hablar. Sí. ¿Cómo podemos discutir seriamente esto? Cuando esto me lo están mezclando con el subsidio a la mano de obra, con el impuesto, la base corporativa, con la reintegración tributaria, con las zonas de recuperación. Nicolás, en fin, es imposible. Bueno, pero así están las cosas y hay que discutirlo así por lo pronto. Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que quieren?
¿Lo que quieren es pasar gato por liebre o lo que quieren es dialogar de verdad? Bueno, pero más allá de eso, tal vez la audiencia lo que quiere es hacerse una opinión respecto a los conocimientos que tienen ustedes sobre el tema. Y perdón que insista contigo, Nicolás, el tema que decía Betina. Te hablo del impuesto a las empresas. Claro, pero ¿por qué en el gobierno anterior estaban dispuestos, ahora no? Eso decía Betina. A ver, primero, porque estás dispuesto bajo ciertas condiciones. Primero, para que la gente sepa de esto. Cuando te dicen, es que en Irlanda, mira qué bien les va porque tienen una tasa corporativa de 12,5 y nosotros tenemos una de 27. Están mezclando peras con manzanas. Porque los países europeos, Irlanda incluida, tienen un sistema que se llama desintegrado. O sea, tú pagas como socio y pagas, ¿cierto?, como empresa. Separado. Sí. En Chile es un mismo proceso. Tú pagas primero como empresa y después te lo descuentan de lo que vas a pagar como socio, porque ahora quieren que sea completamente integrado. O sea, pera con manzanas. Ya. ¿Cuánto recauda por impuestos directos Irlanda como porcentaje del PIB? 12% del PIB. ¿Cuánto recauda Chile? 6% del PIB. Entonces me están obligando a tratar de bajar un pedazo de un camino completo que es el que está relativamente más alto y no me dicen nada sobre el otro pedazo que está brutalmente más bajo. Entonces lo obvio es que si queremos discutir en serio el tema del impuesto corporativo, es que nos hagamos cargo de la segunda etapa, que es la etapa del impuesto a las personas. Y ahí estamos bajos, no altos. Entonces, ¿te fijas que es una discusión ¿Esa sería engañosa? la compensación? Como mínimo, si lo que te estoy diciendo es que en Irlanda, el país que tiene más bajo corporativo, la recaudación al final, cuando tú haces todos los impuestos directos, es 12% del PIB y aquí es 6%, significa que el problema más grande lo tiene en el otro lado, no aquí. Con todo, yo estoy dispuesto a cambiar el porcentaje de lo que es empresa versus lo que es persona, pero conversemos en serio, pues. A ver, Cristian Monkever, ¿está conectado? ¿No está muteado? Cristian, buen día. Bueno, vamos con... Clásico. Clásico, ¿no es cierto? Ignacio Walker. A ver, hablemos saliendo un poco, no saliendo, pero esto es una reforma y un proyecto, etcétera, que esto es política y es economía, ¿verdad? Políticamente hablando, ¿cómo analizaría el panorama, el clima, la circunstancia, el contexto, todo que se ha presentado este proyecto y las reacciones que ya hemos estado escuchando de lado y lado? Políticamente, lo que le significa al gobierno esto. A ver, como con Cristian Monkever, y asumo su representación, no somos economistas, vamos por eso le hago del punto de vista político. Exactamente, es lo que quiero responder. Muy bien, Cecilia. Mira, a ver, primero, una afirmación política de fondo. Yo tengo la impresión de que este gobierno, en lo que va corrido, que es un poco más de un mes, falta para hacer una evaluación global, la mía será el 1 de junio, en fin, cuando se cumplan 90 días, pero yo tengo la impresión de que este gobierno tiene una falla estructural, que es la siguiente. ¿Tiene una qué? Estructural, una falla estructural como gobierno en un sentido político. Gracias. Que es la siguiente. Cuando yo presento ante el país un gobierno de emergencia y presento un proyecto de reconstrucción económica, eso no hace más que reforzar la idea de que el país está en el suelo, que el Estado está quebrado, que el país está cayendo a pedazos, porque si es emergencia y es reconstrucción, esa es la idea que se transmite. O sea, ¿qué es emergencia? ¿Qué es reconstrucción? Piñera 1, pues, terremoto y tsunami. Obviamente, ese fue un gobierno de reconstrucción, y muy bien. Entonces, yo creo que el problema no es solo político-comunicacional, es un error de diagnóstico, porque Chile no se está cayendo a pedazos, y porque los fundamentos del país son sólidos. Primera afirmación. Segundo, el presidente José Antonio Kast fue elegido con un 58% de los votos con un programa de gobierno y por lo tanto tiene que haber un principio de deferencia de la ciudadanía hacia el gobierno. Yo soy oposición, anulé mi voto, igual que en el gobierno anterior, pero yo quiero ser deferente. O sea, yo quiero darle una oportunidad al gobierno para que ante el país y el Parlamento presente su proyecto, su programa. Yo no creo que haya aquí un proyecto encubierto, porque todo esto estaba en la campaña y estaba en el programa. Entonces yo creo que debe haber una actitud de apertura, de colaboración, de buena fe. Me ha parecido muy duro lo del PC Frente Amplio PS,
muy duro, casi negándose a ver los temas de fondo. Segunda afirmación, entonces, deferencia, ¿no? Este gobierno del cual soy oposición fue elegido para gobernar. Ignacio, y yo siempre he tenido el predicamento. ¿Sí? Un aporte, nada más. El PPD, ojo, el diputado Soto, sí, que es muy posiblemente el próximo presidente de ese partido. Sí. No hay ningún voto disponible del PPD para apoyar la idea de legislar. Por eso te digo, bueno, ya. No, es eso que está bien. O sea, entonces, es Frente Amplio, PC, PS, PPD, la DC PC, incluso, también entonces, el nuevo presidente. Reseteo. PC, Frente Amplio, PS, PPD. ¿Ok? ¿Le negaremos la sal y el agua? ¿Vamos a revivir eso? La triste memoria en Chile en los años 60. Yo no estoy de acuerdo con esa actitud. Me gustaba el PPD con la DC, el acuerdo de administración de la Cámara de Diputados, mayor disponibilidad, pero te insisto, Cecilia, este gobierno fue elegido para gobernar con un programa que incluye estas medidas. Tercero, yo soy partidario de rebajar el impuesto corporativo de 27 a 23%. Esto lo propuso el ministro Mario Marcel hace un año, el gobierno del presidente Boric. Cierto, con compensaciones, ¿no es cierto?, respecto de los retiros de los dividendos. Se creaba una tasa a la primera distribución de utilidades, con compensaciones. Pero nadie puede escandalizarse con la idea de una rebaja del impuesto a las empresas, porque es cierto que es distinto de los empresarios que pagan global complementario, de rebajar de 27 a 23%, que lo propuso, insisto, el ministro Marcel hace un año. Sí. ¿Por qué 23%? No porque sea una cifra mágica, es el promedio de los 34 países de la OCDE. Nosotros estamos en el tercio más alto. Se nos pasó la mano, lo digo autocríticamente, porque fuimos parte de la reforma tributaria de la presidenta Bachelet. Y cuarto, con esto termino para no latear, por supuesto que hay que ver en detalle todos los temas, uno de financiamiento, esto vale entre 2.800 y 3.500 millones de dólares, compensaciones que procedan, municipios y el tema de las contribuciones. El gobierno ha dicho que va a inyectar 130 millones al Fondo Común Municipal. En fin, todos esos detalles los dejo para otra discusión. Yo no soy economista, pero en lo grueso, Cecilia, termino, este gobierno de emergencia, con un proyecto de reconstrucción, retroalimenta la idea de que el país está en el suelo, y eso no es cierto. Pero está de acuerdo con que se apruebe al menos la idea de legislar. Yo sí. Ya, así como el senador Walker, su hermano. Sí, claro, senador Walker. Que dijo, pero, lo voy a aprobar como viene. ¿Como idea que la idea de legislar? Sí. No, bueno, ya. Yo no como viene, la idea de legislar, estamos hablando. Sí. La idea es matriz. Me imagino que eso quiso decir el senador Walker. Sin duda, pero eso, mira, pero termino procedimentalmente. La idea de legislar no es algo así como me tinca, ¿no? O tengo buena onda, no. La idea de legislar supone una discusión previa, ¿no?, a la votación de la idea de legislar, en que los basamentos, las ideas matrices del gobierno se pueden exponer. Pero mi disposición es de apertura al diálogo y ver con buenos ojos, de buena fe, el mérito propio de este proyecto. Cristian Monkever, a ver, buen día. Muy buenos días. Ya. ¿Me escuchan bien? Ahora sí. Cristian, a ver, estábamos hablando, le preguntaba desde el punto de vista político a Ignacio Walker, lo mismo para ti, y también si has percibido algunas matices o pequeñas diferencias dentro del oficialismo entre la línea Jorge Quiroz y la línea Más Chile Vamos. A ver, varias cosas. Estaba escuchando atentamente, pero esta vez no tenía problema de muteo, sino que era problema superior, era más tecnológico. Pero ya estamos superados y se agradece, y aprovecho de saludar a todos los panelistas, como siempre. Nicolás, lo escuchaba atentamente, con un tono más bien recargado, o de un café recargado, y que está muy bien en la lógica de la discusión impositiva y la comparación con otros países, y es una discusión válida que se tiene que dar en el Congreso, y por eso valoro ese planteamiento, que la discusión sea en torno a el fondo del proyecto de ley. ¿Qué me pasa a mí? Y voy a ir a la pregunta de Cecilia del oficialismo, que la oposición, a diferencia de lo que plantea Ignacio, está en un repertorio que se está empezando a ser conocido, que es en el fondo no atreverse a dar un paso, repertorio conocido en cuanto a negarlo todo. No han definido su rol
lamentablemente, y eso complejiza la tramitación de un proyecto de este tipo, porque no sabemos si el rol va a ser colaborar y fiscalizar, ¿no es cierto?, que como corresponde, o perseguir el menú de lo que se come en la moneda, que finalmente eso es lo que uno ve con mucha estridencia, que podrá ser bueno o malo, pero cada uno tendrá que definir cuál es el rol de la oposición. Y yo creo que la oposición hoy día está omnibulada, atrincherada y sin una hoja de ruta clara, y eso yo creo que es importante que se empiece a definir, porque empiezan las frases grandilocuentes, como está, no hay voto, que los otros no van a la reunión, que critican el menú en la moneda, en fin, si lo pagó o no lo pagó quién, que puede ser una discusión válida, pero finalmente esto va omnibulando a la oposición y la va complejizando en su funcionamiento, lo que lo hace de verdad. Le hace muy mal al funcionamiento del Congreso. Me sorprende respecto de un partido como el Partido Socialista, por ejemplo, que esté metido en eso. E incluso el PPD, que son partidos con historia, con trascendencia. La DC hace rato que está buscando su rumbo con su nueva dirección, en fin, pero y que lo perdió hace un tiempo atrás. Pero eso yo lo veo así de claro y lo dejo planteado, porque si no se va a hacer muy difícil. Ahora, respecto al oficialismo, yo creo que diferencias han existido, eso es evidente, y me parece muy bien que existan. Lo conversábamos el viernes pasado, yo no creo mucho eso del fuego amigo cuando hay diferencias respecto de ideas, de propuestas, de planteamiento. El punto va a ser cómo van a votar en el Congreso, y no me cabe la menor duda que va a haber un apoyo en el Congreso a estas medidas. Sí, y ahí con esto termino. El ministro Quirós tiene que bajar un cambio respecto de la intensidad política y de la argumentación de sus planteamientos, porque muchas veces los proyectos no se ganan por ser el que más sabe, sino por tener habilidades blandas, por aplicar la simpatía, por aplicar la empatía, por aplicar el escuchar al de al frente, por recoger los puntos de vista. ¿Dónde están los planteamientos del PDG, que tiene un número importante de votos en el Congreso? Yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo, porque como con esa energía que le ha puesto el ministro de Hacienda al momento de llevar adelante su planteamiento, creo que puede complotar contra el buen resultado en el Congreso. Bueno, ¿me permite, Cecilia? Sí, cortito, Nicolás. Porque me dice que estoy con el café cargado e Ignacio frase bellas, como hay que dialogar. Yo también estoy por dialogar, Ignacio. Es más, dije que a mí me parecía que el tema del impuesto corporativo tenía mérito revisarlo. Pero lo que postulo es que al hacer una ley tutti frutti, además con urgencia, donde tú no puedes discutir razonadamente ninguna de las partes, no es la mejor actitud para lograr diálogo en aquellas cosas que vamos a estar de acuerdo. Bueno, sí, Betina, vamos a comercial y a la vuelta para que puedas explayarte con tranquilidad, porque vamos a seguir con este tema, por supuesto. Ya volvemos. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Seguimos en el primer café de hoy con Cristian Monkever, Nicolás Izaguirre, Ignacio Walker y Bettina Horst. El primer bloque están ya empezando a comentar, ¿no es cierto? Ya comentaron las primeras impresiones sobre la oficialización del proyecto de reconstrucción y desarrollo que presentó el gobierno. Bettina Horst tenía la palabra para seguir opinando sobre esto desde el punto de vista político y, por supuesto, desde el punto de vista de una economista. Bettina. Sí, escuchando a los otros panelistas, a Ignacio, a Nicolás y a Cristian, me surgen algunas reacciones en la siguiente línea. Si estamos de acuerdo en el objetivo del proyecto, yo creo que esto es adicional a lo que decía Ignacio en cuanto al tema de si el país está en crisis o no, etcétera. Yo creo que si estamos de acuerdo en que el país necesita volver la tasa a crecer a una tasa más acelerada, estamos pegados en un 2%, que es prácticamente estancamiento, y el propósito, el objetivo del gobierno, la meta que se ha planteado es llegar al doble, a un 4%, que es muy difícil, pero para eso hay que hacer cambios en función de las cosas que hemos venido haciendo en el pasado. Entonces, si estamos de acuerdo en ese objetivo, obviamente hay que ver cuáles son los aportes, cuáles son las posiciones, cuáles son los instrumentos que cada uno cree que son los idóneos para eso. Pero eso a mí me da la impresión que no se condice con frases como, por ejemplo, acá se quiere pasar gato por liebre,
esta es la ley Tutti Frutti, en forma despectiva se usa ese concepto, porque me parece que acá nadie está tratando de pasar el gato por liebre. Los temas que se han planteado han sido largamente debatidos, están en todos los medios. Yo creo que es un poco insultar también la inteligencia de los parlamentarios, pensar que acá van a haber cosas escondidas, porque la verdad que todo se ha informado por los medios, ha sido debatido, se va a ingresar el proyecto. Yo entiendo que uno puede tener posiciones distintas respecto a si debe ser un gran proyecto o distintos proyectos en paralelo. Yo en lo personal creo que los distintos temas están conectados entre sí en materia de financiamiento, en materia de gasto, los distintos instrumentos para activar la economía. Si sale uno pero no el otro, entonces queda un poco más cojo. Pero a mí me parece que empezar a torpedear la discusión con grandes titulares y no ir al fondo del asunto, porque acá yo no he escuchado, sí, estoy convencido de que hay que reactivar la economía, pero yo creo en estos otros instrumentos, eso falta en la discusión desde la oposición. Y yo espero que eso aparezca también, porque bueno, o sincerar que en el fondo no están de acuerdo con el objetivo central, que es recuperar la capacidad de crecimiento, que también puede ser legítimo. Yo no lo comparto y yo creo que la ciudadanía no lo comparte, porque efectivamente el estancamiento le ha pasado la cuenta a muchas familias en Chile. Supongo que nadie puede estar en contra de que crezca el país, ¿no? La economía, Bettina. Bueno, eso es lo que yo quisieras que lo dijeran más explícitamente. Claro, eso es lo que yo quiero creer, pero cuando se habla de Tutti Frutti en forma despectiva, que por lo demás yo me pregunto, ¿a quién no le gusta el Tutti Frutti? Si es un muy buen postre, ¿no es cierto? Y es conocido en todas las casas de Chile. Entonces, Bettina, una pregunta, haciendo memoria, ¿por qué la oposición del gobierno anterior votó en contra de la idea de legislar de la reforma que planteaba el ministro Marcel en ese momento, que rebajaba el impuesto corporativo con compensación? Yo, ahí quizás Nicolás se acuerda mejor, pero yo creo que la primera propuesta tributaria del gobierno, la que se rechazó en un inicio, no traía eso. Yo entiendo que eso se discutió después en los años posteriores. Entonces, yo creo que el conjunto de medidas, que es legítimo, el conjunto de medidas, ahí lo que se dijo es, esa propuesta lo que viene a hacer no es reactivar la economía. Recordemos además que la reforma tributaria, que todavía era una etapa del gobierno donde le costaba más hablar de crecimiento económico. Recordemos que el gobierno anterior del presidente Boric partió de una etapa de no creer la importancia del crecimiento económico a terminar, no sé si convencido o no, pero a lo menos hablaba de la importancia de recuperarlo. Entonces también había un discurso, un contexto en el cual se presentaba esa reforma distinto a la discusión que existe hoy día. Bueno, a ver, Nicolás, respecto a Bettina... Es difícil discutir así, por lo demás la ley Tutti Frutti no se la puse yo, es lo que está en todos los medios de comunicación, así que simplemente ¿Saben quién es la autora? Para que los derechos de autor, la senadora Paulina Bonano. Fíjate tú, fíjate. Bueno. Entonces, para que nos entendamos. En eso está el Partido Socialista. Ya. Pero Nicolás, tú lo repites, entonces quizás no tu autoría, pero tú usas el concepto, me imagino que te acomoda el concepto. Lo que me acomoda o no me acomoda es para otra discusión, ¿ya? Yo creo que hay que hacer un poquito de historia. El legislar a mata caballo, el mezclar peras con manzanas, por favor lee posiblemente las cosas que tu misma institución dijo en el pasado, Bettina, te encontrarás con que muchas veces la oposición dijo exactamente lo mismo. O sea, porque evidentemente, si tú eres alguien que compartes algunas cosas, pero no la mayoría, por eso era una candidatura distinta, no te va a gustar discutir paquetes enormes. Tú misma partiste diciendo que aquí habían compromiso de campaña y tema de reconstrucción. Porque no me dirás tú que el rebajar las contribuciones de los adultos mayores tiene que ver con el crecimiento económico, salvo que tengas otra teoría económica que yo no conozco. Tampoco me puedes decir tú en qué medida reintegrar y por tanto devolverle más plata a los socios por lo que se han pagado en la empresa, eso tiene que ver con el crecimiento económico. No tiene nada que ver. Entonces no ayuda a discutir el mezclar cosas que no tienen nada que ver en un proyecto donde hay muchas ideas matrices. Yo ni siquiera he dicho, si yo fuera parlamentario, me votaría a favor o en contra de la idea de legislar. Ni siquiera lo he dicho.
he dicho que esto no es la forma de discutir temas complejos. Respecto a la reintegración del sistema tributario, el ministro de Hacienda dijo ayer, ¿no es cierto?, que un contribuyente que genera empresas, empleo, toma riesgo y que después se ubica en el tramo más alto de ingresos, paga un global complementario final de 44%. Y un ejecutivo muy exitoso que también está en el tramo más alto pero se emplea, paga el 40%. Entonces queremos premiar la toma de riesgo empresarial, tenemos que igualar esas dos tasas. Pero te fijas cómo, producto de que esto es extraordinariamente complejo y que la gente no lo conoce, no se discute con transparencia, porque si tú estás haciendo el argumento de que al reintegrar el socio, como dice el ministro, va a pagar menos al final del proceso, cosa que es efectiva, esa sí que es una rebaja del impuesto al socio, que son los más afluentes del país. Entonces, si haces ese argumento, no digas que al bajar el impuesto corporativo en un sistema integrado, tú estás produciendo el mismo efecto, porque entonces no estás diciendo la verdad. El impuesto de primera categoría o impuesto corporativo es impuesto de retención, y lo que tú pagas ahí lo descuentas al final, por tanto no te afecta al socio. Entonces no se pueden hacer las dos cosas a la vez. O es porque le quieres bajar subir la rentabilidad de los proyectos para el socio, o lo que quieres hacer, porque yo no me voy a poner pesado, pero le podría preguntar a cualquiera de los otros panelistas por qué la rebaja del impuesto corporativo va a aumentar la inversión. Y te apuesto que la respuesta no van a ser muy exactas. Y tiene que ver con la liquidez de las empresas, una cosa. O sea, esto es complejo. Entonces discutámoslo en serio. Pero ¿no están discutiendo en serio ustedes ahora? No, en el Congreso, porque bueno, aquí, claro, ya. Por supuesto. Bueno, pero ahora están intercambiando opiniones en serio, supongo. Lo que se puede con una cosa tan compleja. Por supuesto, pura cuña. En un programa. Bueno, pero a la ciudadanía le sirve mucho. Cecilia, no es culpa tuya, tú estás haciendo lo mejor posible, claro, obviamente. Por eso estoy diciendo que no se puede discutir en serio cuando se presenta un proyecto de estas características. Son 43 medidas, para ser más precisa, yo dije 40 y me estaban corrigiendo. Ya, 43 medidas que incluyen, ¿no? A ver, Cristian Monkeberg, ¿qué le responderías a Nicolás? Estamos aquí. Oye, sí. No, yo ya no me atrevo a responderle a Nicolás porque después se me enoja. ¿Por qué, amigo mío? Si siempre conversamos con tanta cercanía, vamos. No, sí lo sé. Oye, lo que pasa es que, a ver, mira, es difícil entrar a analizar las 43 medidas. Cada uno de nosotros las ha leído, uno tiene más profundidad respecto de ciertos temas, otros sabemos menos, unos sabemos más, en fin. Pero yo quiero poner, porque Nicolás señala que esto no es una discusión, o que no se puede discutir en serio un proyecto con tanta medida. Y yo creo que no es que no se pueda discutir en serio, y me hago cargo de ese punto. Yo creo que es difícil la discusión, estoy de acuerdo, porque tiene muchas aristas y tiene muchas consecuencias un proyecto de esa magnitud, y por lo tanto muchos de ellos van a pasar por más de una comisión en el Parlamento. Entonces se hace más complejo, y yo en esto estoy de acuerdo, pero no por eso la discusión deja de ser seria. Y es verdad lo que dice Nicolás, pero que la autoría es de Paulina Bodanovich. Es la actitud de negar la discusión y de banalizar la discusión al poner nombres de esas categorías o de esas características. Ley tutti frutti, no están los votos. ¿Me permite, Cecilia? Sí. Sí, voy, Ignacio, de inmediato, ¿ya? No, perdón, creí que estabas terminando, perdón. Entonces, y con esto voy terminando también. Nadie puede negar que el presidente y la campaña tuvo 3 ejes fundamentales: crecimiento, migración y delincuencia. Uh-huh. Discutiremos si el término gobierno de emergencia es el mejor o no, como señala Ignacio. Ya, dejémoslo de lado. Y yo lo he señalado, nadie puede tampoco estar en emergencia 4 años. Está bien, no sabemos la intensidad. Discutiremos respecto del nombre, dejo de lado el nombre. Pero los 3 ejes de campaña y por lo cual la gente votó estuvieron clarísimos. La discusión, y voy inmediatamente al tema de crecimiento, de disminuir los impuestos, no estuvo oculta en la campaña.
formó parte de la discusión de campaña. De hecho, yo lo celebré en más de alguna oportunidad. Qué bueno que podamos discutir de impuestos y que algunos se atrevan a bajar impuestos y a ponerlos sobre la mesa y otros digan, quiero subir impuestos, como es la tendencia más de gobiernos de centro izquierda para financiar el gasto social. Lo señalan así. Y qué bueno que eso ocurra. Entonces, aquí no hay un desconocimiento, no es que se esté jugando a las escondidas y que ahora salimos con un proyecto que finalmente no respondía a lo que la gente votó. Podrá gustarnos o no el proyecto, podré tener dificultades para enfrentarlo, podrá ser muy grande, no se habrá dividido, pero yo creo que el gobierno hace bien enfrentando la discusión, poniendo sus prioridades de campaña por los cuales la gente votó. Una de ellas era el crecimiento. Todos sabemos qué es lo que está ocurriendo con nuestro país en la generación de empleo, crecimiento, etcétera. Y dos, haciendo y presentando el proyecto con una anticipación razonable de 30 días desde que se inició. Para no cometer el error del gobierno del presidente Boric, que demoró una eternidad en presentar sus primeros proyectos hasta después del plebiscito de la convención. Cristian, justamente a propósito de reactivar la economía, uno de los argumentos que se ha escuchado mucho es que esto de bajar el impuesto corporativo empíricamente no está demostrado de que genere automáticamente mayor crecimiento. Estoy de acuerdo, pero lo que sí está más que demostrado, y Nicolás, no sé, a lo mejor me va a negar, es que si yo subo impuestos, eso sí que nos genera mayor intención o incentivo o ganas de producir más, generar más empleo e invertir más en Chile. En eso estoy totalmente de acuerdo. Depende en quién invierta la plata y cuál impuesto sea. Depende. A ver, ¿me permite? Esto está más estudiado, hay volúmenes de volúmenes sobre eso. Sí, Ignacio no Ward. sé yo. A ver, yo no creo en la cajita feliz. O sea, bajar impuestos le lleva aumento de inversión, aumento de crecimiento, aumento de recaudación. Esa cajita feliz yo creo que no existe. Habría que escuchar aquí a los economistas que saben mucho de esto. Sí. Yo he escuchado a Claudio Gostini, que lleva 40 años estudiando este tema, ¿no? En una profunda entrevista reciente en que dice... Estuvo ayer acá en el primer café y lo dijo. Bueno, mira. Sí. Bueno, mira, no lo escuché, pero me hace sentido. O sea, esta cajita feliz yo creo que no existe. Bueno, segundo, a mí desde el punto de vista político, lo que me preocupa es que el primer mes, 2 meses de un nuevo gobierno que ha sido elegido con un 58%, exista esta suerte de rechazo a priori, ¿no es cierto?, de conversar o dialogar, y para qué decir la idea de legislar, PS, Frente Amplio, PPD, ahora me dicen, y Partido Comunista. Me preocupa porque la frase más tristemente célebre, es así, la de los años 60, fue le negaremos la sal y el agua, ¿no? De un connotado dirigente socialista muy respetado y respetable, y ese es el tipo de polarización de la política que teníamos. Tercero, Mario Marcel, al final de su Ministerio de Hacienda, y yo tengo gran respeto por él, una persona seria, dijo que su gran dolor en el primer año del gobierno fue el rechazo de la idea de legislar en el proyecto tributario. Da lo mismo el contenido, en fin, no recuerdo muy bien los aspectos específicos, pero amenazar con rechazar la idea de legislar a priori, cuando el diálogo está comenzando, me parece mal. Tercero, yo estoy de acuerdo, insisto, con la rebaja del impuesto corporativo. Creo que aquí, por lo que he escuchado, casi todos estamos de acuerdo, bajo ciertas condiciones. Sí. Segundo, yo creo que hay que tener un cierto alivio a los mayores de 65 años en materia de contribuciones bajo ciertas condiciones, porque hay situaciones muy injustas. Tercero, el subsidio a la contratación del empleo formal entre 500 y 800 mil pesos me parece una muy buena medida. O sea, hay aspectos que son centrales, que son importantes, ¿no es cierto?, que yo rescato. Entonces, mi apelación, con bastantes años de circo en política, y habiendo estado 16 años en el Parlamento, es que en el país exista un clima de diálogo y de conversación, y termino con el primer discurso del diputado Cristian Monkeberg, que me parece muy bien y muy razonable y muy sabio, cuando él dice que hay que apelar a las habilidades blandas del ministro de Hacienda, del diálogo, de la conversación, ¿no es cierto?, de todo este trabajo, porque él lo ha demostrado muchas habilidades blandas. O sea, él entró con el pie encima, ¿no es cierto?, hablando de la caja de diciembre. Y los 40 y tantos millones de dólares. Y todos los economistas serios que he escuchado en este mes dicen que da lo mismo el tema de la caja de diciembre, que ese no es el tema de fondo. Entonces, el ministro de Hacienda, con el apoyo del ministro del Interior y Sexpress, que tienen mucha experiencia política, tienen que disponerse a conversar, porque este proyecto no se puede ganar por 1 o 2 votos. Gacitúa, un gran ejecutivo empresarial, Luis Felipe Gacitúa, decía ayer en una entrevista, mire,
Yo no quiero un proyecto que nos favorezca a los empresarios, yo quiero un proyecto que dé estabilidad al país. Esa me parece una muy buena síntesis, ahora, muy sabia y muy razonable de lo que uno debiera esperar de esta discusión y este proyecto. Justamente sobre ese punto hay una medida que quería preguntarle la opinión a Bettina, Nicolás, sobre todo, esto de la invariabilidad tributaria que dijo el ministro, que la principal certeza es que nuestro proyecto contempla esto para todas las inversiones de 550 millones de dólares o más, sean chilenos o extranjeros, y que esta invariabilidad aplica por un plazo de 25 años. En breve, Bettina. Sí, yo creo que acá el pensar que por una rebaja del impuesto automáticamente y en forma inmediata se activa la economía es un sueño que no se va a cumplir. Y por eso esta rebaja tributaria que se propone va acompañada de medidas, como tú la mencionas, de certeza jurídica respecto del contexto en el cual se va a desarrollar una inversión. Y eso es importantísimo, tal como se ha planteado en distintas instancias. No solo importa la estructura tributaria a la cual va a estar afecta la inversión, sino es que, sobre todo, si van a cambiar las reglas del juego. Y ahí tiene que ver con invariabilidad, como tú lo planteas, tiene que ver también con certeza jurídica respecto de los permisos sectoriales que te entrega el Estado y que no te los vayan a quitar en un par de meses o años más adelante. Entonces, no conocemos el detalle del proyecto, yo al menos no conozco el detalle del proyecto en esos ámbitos, ¿no es cierto? Pero vienen a complementar y a reforzar las otras medidas que apuntan a destrabar aquellos nudos que en el pasado se han percibido que han tenido un impacto negativo en la inversión, un impacto negativo en la creación de empleo y en el crecimiento de la economía. Entonces, a mí me parece que es una medida que apunta en la dirección correcta. No conozco los detalles, pero sí me parece que viene a atender una de las preocupaciones que han trabado la inversión en Chile. Nicolás, sobre la invariabilidad. Mira, yo tampoco conozco el detalle. Bueno, pero si se los leí, ¿no? Lo que dijo el ministro. Cecilia, leí lo que sé de lo que estamos hablando. Lo que yo quiero decir es que el diablo está en los detalles. Por eso no conozco los detalles y mi opinión va a ser preliminar. Ya. Lo que a mí me parece en general muy contraproducente es estar fijando hoy reglas rígidas para el futuro cuando tú no sabes cómo va a ser el futuro. O sea, nadie en su sano juicio diría por qué en una empresa, por qué no fijamos los salarios de los gerentes de aquí a 30 años para que no tengan incertidumbre, porque saben que las cosas pueden cambiar. Entonces no sé cuál es el sentido, salvo a tratar de aprovechar una mayoría transitoria para congelar el sistema tributario por 30 años. Entonces, tengo que ver los detalles, pero en general no me parece bien porque las cosas cambian. Ahora, ¿cómo el hecho de bajar este impuesto corporativo? Oye, pero déjame decir algo respecto a lo que decía Ignacio. Diga. Precisamente por Ignacio. Respecto a lo que decía el ministro Marcel. El gobierno del presidente Boric cometió un error muy grande al meter un programa, una reforma tributaria que era completamente enorme, llena de detalles. Le rechazaron la idea de legislar y terminó todo en el suelo. Porque por tratar de lograr todo de una, en vez de ir discutiendo tema por tema con paciencia. Porque esto de la ley de reconstrucción, si tú mismo dijiste, el país no se cae a pedazos. Nada de esto tiene demasiada urgencia. Si conociéramos la forma en que la rebaja del impuesto corporativo afecta a la inversión de las empresas, veríamos que es un proceso sumamente lento. Por tanto, aquí no hay urgencia alguna. Y el legislar a matacaballo, a mí me parece sospechoso y malo. ¿Cecilia? Sí, Bettina. No, es que solo una precisión, que me acordé ahora. Y para que también recordar a los auditores, recordemos que el rechazo finalmente de la idea de legislar del proyecto del ministro Marcel en el pasado obedeció a una contingencia política más que un profundo convencimiento de lo que había o no había en el proyecto.
¿no es cierto? Recordemos que hay un par de parlamentarios que estaban molestos por un tema puntual. Sí, creo que son fue dos parlamentarias que se esperaba el voto, era por 2 votos que se perdió, pero toda la oposición de la época votó en contra. No, sí estoy de acuerdo, pero a lo que voy yo, que a veces los resultados van mucho más allá del contenido y de si es complejo o no complejo la tramitación, claro. si va todo junto o no. O sea, a veces hay cosas que aparecen en el camino que van mucho más allá de del la política del proyecto, para no olvidarnos de lo complejo y lo a veces confusa que resulta la política. Ahora, respecto... Pero el todo o nada no es un buen consejero, eso es lo que estoy diciendo. Ahora, la pregunta desde la ignorancia. ¿Se pueden discutir, supongamos que se aprueba la idea de legislar, y se empiezan a discutir medida por medida? ¿Se puede, Betina, aprobar que la oposición esté de acuerdo con una, entonces se aprueba, que no estén de acuerdo con otra, entonces se rechaza, supongamos, y se puede ir aprobando de a poco, por partes? Evidentemente que sí. Pero ¿va a tener el mismo efecto que busca el ministro del gobierno? Efectivamente, acá hay que entender, y también que lo entiendan los que nos están escuchando, acá hay 2 etapas en la tramitación de una ley. La aprobación en general, que tú apruebas todo, pero después se abre una discusión en particular. No, eso lo sé, pero digo yo, como tú decías, para que resulte, tiene que ser todo junto. Entonces, si después no se vota a favor todo junto, no va a resultar. Obviamente, y acá hay un concepto que se acuñó respecto de otra reforma del gobierno anterior, el queso suizo, ¿no es cierto? Pero efectivamente que se aprueban algunos artículos y no otros, y eso obviamente es una facultad que tiene el Congreso. A mí lo que me pasa es que dentro de la propuesta de cambio que se está planteando, hace sentido presentarlas en su conjunto porque están conectadas entre ellas. Pero si no se aprueban en conjunto, digo yo. Bueno, habría que ver qué sale, ¿no es cierto? Por eso se ha puesto mucha discusión respecto de cómo entra el proyecto al Congreso. A mí me preocupa más de cómo sale, porque es importante la coherencia entre las medidas, porque también se potencian entre ellas. Pero eso es una discusión y obviamente durante la tramitación los distintos sectores políticos pueden ir aprobando unas medidas y no otras, con un análisis ya más detallado con el contenido de cada uno. Eso es absolutamente válido y es lo que de lo que se trata la discusión legislativa. Bueno, vamos a ir a comerciales. A la vuelta, ya el último bloque de este primer café. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Primer café de este viernes con Betina Host, Nicolás Eizaguirre, Cristian Monkever, Ignacio Walker. Bueno, hemos ya repasado bastante este mega proyecto, que va a seguir siendo tema de conversación durante varios meses. Solo me quedaba un punto. Ayer hubo una pequeña no contradicción, sino versiones distintas entre el ministro Alvarado, acá en el diario Cooperativa, el ministro García Ruminó, después en otra entrevista, sobre limitar la gratuidad universitaria a partir de que a partir de los 30 años no. Alvarado dijo en Cooperativa, no, eso no va a estar porque es un problema menos en el Parlamento. Pero finalmente sí, se confirma que sí está. Y hoy el presidente de la Cámara pide, ¿no es cierto?, que no incluir este límite por edad a la gratuidad universitaria. Es un error, dijo Alessandri. ¿Esos son temas que pueden generar ruido innecesario, Betina? No está conectada, Betina. A ver. Sí, estoy conectada. Ahí sí, ahí te escuchamos. Acá estoy. Ya. Ya. Bueno, efectivamente va a haber discusión respecto de una norma si está incorporada o no. Yo creo que también todavía están ajustando detalles de ese nivel y por eso quizás... No, si el ministro ya dijo que sí, que está incorporada, que va a ser y precisión, ¿no es cierto? Desde 12 años tú te recibes de la educación media y si no entras a la universidad en 12 años, chao, no vas a tener gratuidad. Bueno, por eso... Por eso el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, dice, por favor, no la incluya. Ya, por eso la importancia también de ir discutiendo en detalle, ¿no es cierto? Y en particular cada una de las medidas. Ya. Ahora, esa medida, como la veo yo, tiene que ver también con una compensación tributaria respecto de la menor recaudación que se generaría en el primer periodo a raíz de la rebaja de impuestos corporativos. Ahora, en esa lógica, lo que recién escuchamos del resumen de noticias que planteó Rodrigo Vergara,
la caída fuerte que hemos visto ahora del precio del petróleo por la apertura y supuestamente una más paz prolongada, sin duda que es un alivio y una buena noticia tanto para el país, para las personas, como también para las arcas fiscales. Por lo cual, quizás si esto efectivamente se percibe como más estable, y eso lo vamos a ver en las próximas semanas, ¿no es cierto? Ya hemos visto como un día pasa una cosa y el otro día se revierte, pero si esto efectivamente vuelve la paz y vuelve a bajar el precio del petróleo, también es un alivio mayor para el gobierno y para las necesidades fiscales, lo cual permitiría también revisar algunas propuestas que hoy día están planteadas en el proyecto de ley o la propuesta legal que va a entrar y que no van a ser necesarias, y ahí obviamente la discusión de medidas particulares como por ejemplo limitar la gratuidad a las personas con un máximo de 12 años poder salir del colegio, me parece que es debatible. Ahora, en términos generales, la ciudadanía tiene que entender que la gratuidad ha sido una política pública varias veces más cara, onerosa para el país de lo que se pensaba inicialmente cuando se implementó, sumado a que hoy día los sectores más vulnerables, los sectores más pobres, no acceden a la gratuidad porque no estudian en la educación superior. Y la tasa de matrícula, la tasa de participación de los jóvenes en educación superior prácticamente no ha cambiado a partir de la gratuidad. Entonces, también es una discusión respecto de, cómo ayudamos a los distintos sectores de la población, ¿no es cierto? Y hoy día hay una ayuda importantísima a precisamente los sectores de clase media y no a esos sectores más desprotegidos que ni siquiera llegan a estudiar. Nicolás Aguirre, y después ya vamos con lo de Irán. Bueno, yo insisto, y yo sabía que esto iba a pasar, sí, el gobierno es muy astuto con esto de presentar este megaproyecto, este omniproyecto. En la práctica no se puede discutir, por más que hemos hecho esfuerzos, y tú, Cecilia, la primera, de discutir cada uno de los temas. Y me dije, ahora estamos discutiendo la política de gratuidad, que es una cuestión que requeriría un programa completo. Lo único que a mí me parece que hay que limitar la gratuidad, que hay que limitar los años, eso es lo más importante. No estoy seguro si la edad calendario, por el tema de las mujeres que pueden estudiar más tarde, pero en fin, el hecho de que los más pobres de los pobres no lleguen a la universidad y no se beneficien de la gratuidad, bueno, es un tema que siempre existió. El punto es si en el margen la gratuidad te ayuda o no te ayuda a que los estratos más humildes lleguen a la universidad, y sin duda que eso es así. No es un problema, digamos, del nivel que lo sabíamos, sino que de cómo va cambiando esto. Pero en fin, ¿cómo podemos discutir esto seriamente cuando hay tantas cosas al mismo tiempo? Ahora, para terminar lo que yo decía en la primera parte, fíjate que a mí me gusta el tema de la rebaja corporativa, Betín. Pero si a mí un parlamentario del PPD me dijera, pero eso es bajarle los impuestos a los ricos, yo le diría, no, ¿sabes qué? No, porque el impuesto corporativo es un impuesto que es solamente un impuesto por una fase, porque después se compensa cuando pague el socio. Ah, pero me va a decir, pero que también le están bajando los impuestos a los socios con la reintegración. Entonces me quedo sin palabras. ¿Te das cuenta que al mezclar cosas, el contenido neto, es muy difícil defender lo bueno que tiene, porque está más que compensado por lo malo que tiene otro pedazo? Por eso es que en la familia, si tú quieres discutir algo, no pones 10 temas a la vez, sino que uno, pues. Bueno, de hecho, ¿Voy yo? Sí, Cristian. Oye, parece que lo dirán. Ojalá que se termine la guerra, simplemente. Sí. Pero vamos a este tema. Y la locura de Trump. Pero ya vamos a hablar de eso. Vamos a este tema. No digo yo, porque este tema está súper contingente y muy interesante, por eso lo planteó Cecilia. Varias cosas. Yendo a la gratuidad, yo creo que está mal enfocada la reforma en esta materia. Porque no solamente se señala que las personas que tienen más de 12 años de salido del colegio, ¿no es cierto? No van a poder acceder a la gratuidad, sino que se impide que algún proyecto nuevo de universidad quiera entrar a la gratuidad. Es como decir, se acaban las licencias médicas para todas las empresas nuevas de aquí para adelante. Que fue lo que rechazó el Tribunal Constitucional a la sazón, ¿eh? Ojo. Tal cual. Es un derecho del estudiante y no de la universidad, dijo el tribunal. Tal cual. Entonces, yo creo que lo que hay que... Yo entiendo que la gratuidad hay que discutirla y hay que analizarla. Tal como se hizo con las licencias médicas. ¿Por qué baja el gasto en licencias médicas? Porque se fiscaliza. Porque se lleva adelante un mejor funcionamiento de la licencia médica. Y eso hace ahorrar muchos recursos que se estaban gastando de mala manera por personas que estaban utilizando mal el sistema, se estaban aprovechando. ¿Qué nos está pasando con la gratuidad?
yo veo dos cosas rápidas. Primero, mal utilizada por muchas personas que falsean datos y por lo tanto, no teniendo derecho, pasan a tener gratuidad. Y segundo, la gratuidad se está aplicando también a muchas carreras que a lo mejor no tienen las perspectivas, la salida y el desarrollo que se quisiese hacia adelante desde el punto de vista profesional. Y por lo tanto, quizás ahí habría que hacer algunos ajustes. Entonces, yo creo que el problema no se resuelve diciendo ya, de aquí para adelante nadie, de aquí para atrás sí. Eso no va a resolver. Es como sacaba las licencias médicas para las empresas nuevas. Por eso pongo esos ejemplos. Entonces, y Bettina también lo plantea, yo creo que la gratuidad va a haber que discutirla en su mérito, entendiendo que ya está y que esto no se termina simplemente por decir, de aquí para adelante no más. Tales personas ya no más. Además es muy injusto. Yo prefiero que todas las personas puedan acceder y con ciertos requisitos y fiscalizando muy bien. Eso lo quería plantear porque yo conociendo el sistema creo que se requiere de ajustes, pero no como lo planteó el ministro. Da cuenta de que las personas que redactaron esto no preguntaron a los que están en esto o los que saben de esto y que creen que simplemente poniendo una cortapisa este problema se acaba. Y por 4 años, no sé. Yo tengo mis dudas y por eso creo que hay que darle una vuelta a eso. Ahí hay un ejemplo de las diferencias entonces que se están notando entre Chile Vamos y No, imagínese, yo soy un humilde, no, académico. Porque es una opinión, a ver, ya, Cristian Monkever, bueno, oigan, lo de Irán, esto de que anuncia la apertura total del estrecho de Hormuz, cuánto va a durar, quién sabe, pero es una muy buena noticia, ¿verdad? Hay que ver qué va a tuitear Trump, porque ya seguramente va a reaccionar a esto rápidamente, Ignacio. Ya tuiteó. Qué bueno. Dale. Thank you, dijo a Irán. Thank you. ¿Nada más? Bueno, acaba de tuitear. No, hay una frase celebrando esta medida. Ahora, seamos claros. Primero, estupendo la medida, ¿no? Los mercados están eufóricos. El precio del petróleo ya está en 90. Bueno, una buena noticia, pero por 10 días, porque el cese al fuego es por 10 días. El cese al fuego es entre Israel y Líbano. Eso es relativamente fácil, si el punto es que va a ser Hezbollah, que está callado, no ha dicho nada sobre el cese al fuego, pero aparentemente estaría en disposición de cumplir. Entonces, todo esto es muy precario, y ahora Trump anuncia que podría ir a Pakistán si se llega a un acuerdo, ¿no es cierto?, con Irán, porque Pakistán está mediando. Bueno, esta guerra de elección, esta guerra de agresión, esta acción militar de Estados Unidos e Israel, que ha tenido al mundo en vilo, ¿no es cierto?, durante más de 30 días, es el fondo de un tema completamente inaceptable, como dijo el Papa León XIV, héroe de la jornada de su polémica, ¿no es cierto?, con Donald Trump. Pero bueno, es una buena noticia. Los ceses al fuego son precarios, no es fin de la guerra, no es ha llegado la paz, pero es un paso, ¿no es cierto?, en la dirección correcta, así que yo lo celebro. Nicolás Izaguirre, tú que decías que esto es lo más grave y lo más importante finalmente que hay que tener en cuenta a nivel internacional y por supuesto a nivel nacional, que está determinado. Hace un mes atrás, cuando esto comenzó, yo quedé pegado a la pared, digamos. Así que me alegro muchísimo de que haya algún avance, pero soy sumamente cauteloso porque sabiendo los conflictos que hay subyacentes, no sé cuánto va a durar, pero ojalá, y para Chile sería estupendo. Bettina, otra pregunta, vuelvo a Chile. ¿Cómo explicar, y no me digan que es por el alza del precio de la benzina solamente, porque eso es como obvio, ¿no? Pero ¿por qué la aprobación del presidente Kast sigue cayendo? Incluso esta encuesta CADEM de ayer, después de la cadena nacional, después del anuncio de este megaproyecto. A ver, es difícil englobarlo todo en una sola causa, ¿no? Sin duda, cuando tú miras las últimas 4 semanas, porque también recordemos que lleva recién un mes, un poco más de un mes en el nuevo gobierno, es obviamente la discusión del aumento del precio de la benzina. Lógico. Es el efecto, porque además las medidas compensatorias que se tomaron para paliar el efecto del alza, como por ejemplo congelar el precio del Transantiago, estoy pensando ahora en la región metropolitana, son medidas que ¿Perdón? Y la parafina también. Y la parafina, sí, pero son medidas que no perciben hoy día porque no es que le bajó un precio, sino es que simplemente no le subió, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que
¿Solamente eso o tú crees que da una imagen también algo está pasando en el gobierno con algunos errores no, o sea... Es que lo que pasa es que lo que yo creo, Cecilia, que yo comparto la idea del gobierno de haber subido la parafina como la benzina como la benzina y el diésel. La benzina y el diésel como subió. Yo creo que acá sí hay un espacio de mejora, como se dice hoy día, cuando se plantea de forma más amable, en temas comunicacionales. Y acá te pongo un ejemplo. Por ejemplo, hecha la cadena nacional el miércoles en la noche, hubo varias alertas o disconformidades del mundo de los alcaldes respecto de la medida de las contribuciones que le iba a generar de financiamiento en sus arcas fiscales, ¿no es cierto? Sí. Pero esa medida viene con una compensación de un mayor aporte desde el gobierno central al Fondo Común Municipal, por lo cual a la inmensa mayoría de los municipios la medida no le va a afectar en términos de su presupuesto. Pero eso no se comunicó. Entonces durante un par de horas había un grupo de personas enojadas, ¿no es cierto? Entonces yo creo que acá hay un espacio para mejorar las comunicaciones, entender bien cuáles son los distintos sectores a los cuales hay que explicarle mejor y entregar mejor información. Pero bueno, obviamente hay medidas que son impopulares, pero no por ser impopulares no hay que abordarlas. Claro. Oiga, Cecilia. Sí, Cristian Monker. Es que engancho con lo que plantea Bettina, y lo plantea muy finamente, pero muy al hueso. Hay un espacio para mejorar las comunicaciones y la sintonía fina del gobierno al momento de empujar el carro de una reforma de este tipo. Eso requiere de un ajuste y tiene que realizarse. O sea, el éxito de esta reforma, y ese es el pulso de los parlamentarios, no solamente pasa porque la reforma sea buena, se entienda o no, sino también cómo el gobierno va ejecutando su proyecto durante estos meses que vienen. Si el gobierno se va de tumbo en tumbo o de error en error, lógicamente para un parlamentario el incentivo a aprobar va a ser menor también. Si hay un gobierno fortalecido, claro, en la conducción, con respuestas claras, se pueden cometer errores, y todos vamos a cometer errores, con ministros empoderados, con ciertos grados de habilidades para poder enfrentar el debate, lógicamente se hace un poco más simple. Yo no voy a decir nada nuevo. Cualquier proyecto, cualquier trabajo, cualquier desafío, 20% de materia gris y 80% de habilidades blandas. Así es. ¿Y cuáles han sido los tumbos? Bueno, hemos tenido varios. Pero nombre alguno. No. Pues, no lo pongan en problema, pues, ¿no? Bueno, no, pero es que después, por eso después la gente dice, pucha, los políticos nunca hablan con la... No, si yo hablo desde la academia, pero... Bueno, se ríen todos los señores parlamentarios. Pero claramente lo estábamos viendo recién, pues, todo cómo se enfrentó este tema de la benzina, Merco, en fin, ahí hay uno que fue una zanja comunicacional. ¿Y la ministra vocera? Yo creo que los ministros tienen que terminar su proceso de rodaje. Y yo creo que es bien injusto lo que ocurre con la ministra vocera, porque claro, ella está muy expuesta, pero hay otros ministros que están absolutamente desaparecidos del mapa. Y es re fácil esconderse detrás de la cortina y pasar piola. ¿Cómo cuáles? No se me viene a la cabeza. ¿Quién puede ser? Hay por lo mismo, porque hay ministros, yo veo 5 o 6 ministros activos, no sé, la ministra de Educación la veo activa. Desarrollo social. Veo a los ministros más políticos. Ayer apareció ya en Gloria y Majestad la ministra de Energía, con una respuesta bien intensa y bien clara respecto de la ofensa que no tuvo. La reproduzcas. No la voy a reproducir, pero ella ahí se nota un manejo comunicacional importante y la experiencia de ella. Pero finalmente hay otro ministro el ministro de Economía está haciendo un esfuerzo, empezó a surgir, ya tuvo un debate con Daniel Núñez respecto del rol de Codelco, ¿no es cierto? Pero yo creo que hay otros que se echan en defensa, nunca más se supo. Aquí le voy a dar la razón a Cristian. En defensa nunca se supo, dice Cristian Monker. A ver, Nicolás Izaguirre. Bueno, y para lo que pasó, claro, con el Estrecho Magallanes y todo eso. Mira, en la política contemporánea, los gobiernos, sobre todo los con sistema presidencial, sacan una votación cuando hay segunda vuelta y después solo decaen. Hay que ver la estadística de los últimos gobiernos nomás. Porque hay inevitables errores comunicacionales, malos entendidos, etcétera. Si el problema de este gobierno fue que se pegó el benzinazo
con una caída estrepitosa. Entonces, ahora si se logra mantener va a ser un éxito, pero la tendencia va a ser a bajar, porque es lo que ocurre siempre. Uh-huh. Bueno, se nos va terminando el primer café. También está el otro tema de los 15 Ceremis que fracasaron, o sea que no se tuvieron que cambiar de rumbo. Iban a asumir y no asumieron o se los renunció muy rápidamente. Es otro flanco que se abrió ahí que comunicacionalmente tampoco le hace bien al gobierno, digamos, la imagen hacia la gente, ¿no es cierto, Cristian? Uh-huh. Sí, totalmente de acuerdo. Se sabe menos a nivel nacional, pero de alto impacto a nivel regional. Exactamente. Bueno, se nos terminó. Buen fin de semana para ustedes. Seguimos el próximo viernes, ¿les parece? Para ustedes también. Pues. Chao, chao. Betina Horst, Nicolás Aguirre, Cristian Monkeberg, Ignacio Walker. Chao. Gracias. Chao, chao. Betina Horst. Horst, eso. Aquí termina el podcast de El Primer Café. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.